Cómo 300 polacos derrotaron a 40.000 rusos. La batalla de Chodów, 300 hombres, 40.000 enemigos, una pequeña iglesia de madera. Lo que sucedió en Chodów desafía toda lógica militar y sigue siendo una de las victorias más imposibles de la historia. El 11 de junio de 1694, en una aldea olvidada en la frontera polaca, un pequeño destacamento de caballería polaca se enfrentó al mayor ejército tártaro jamás reunido en la región. Lo que debió ser una masacre se convirtió en leyenda. Esta es la historia de la batalla de Chodów, donde la fe, la estrategia y el coraje desafiaron la superioridad numérica del enemigo. Si te fascinan las historias épicas de guerra y estrategia militar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. La Polonia del siglo XVII era un reino en constante guerra. Sus fronteras orientales sufrían ataques frecuentes de hordas tártaras procedentes de Crimea, aliadas con el Imperio Otomano. Estos ataques no eran meramente militares. Se trataba de expediciones de saqueo y captura de esclavos que devastaban pueblos enteros, obligando a miles de polacos a huir a los mercados de esclavos del sur. En junio de 1694, los informes de inteligencia trajeron noticias alarmantes. Un enorme ejército tártaro, estimado entre 30.000 y 40.000 guerreros, había cruzado la frontera y avanzaba por territorio polaco. Dirigidos por comandantes experimentados, estos jinetes nómadas eran temidos por su velocidad, brutalidad y tácticas de guerra relámpago. Su objetivo era claro: saquear todo lo posible y capturar esclavos antes de que el ejército polaco pudiera movilizarse. La región de Podolia estaba prácticamente indefensa. El grueso de las fuerzas polacas se encontraba lejos, combatiendo otras amenazas. En la zona solo quedaban pequeños destacamentos de caballería ligera, conocidos como pancerni, y algunos mercenarios húngaros. El comandante local, el coronel Samuel Szembekowski, comprendió que era imposible detener a Pintos semejante fuerza en campo abierto. Pero tenía un plan desesperado: encontrar una posición defensiva y ganar tiempo suficiente para que los campesinos huyeran y así llegaran las fuerzas principales. La elección recayó en Chodów, un pequeño pueblo con una iglesia de madera fortificada en la cima de una colina. No era gran cosa, pero era todo lo que tenían. Szembekowski reunió aproximadamente a 100 soldados polacos, 100 cosacos registrados y unos 100 campesinos armados. En total, unos 300 hombres para enfrentarse a un mar de enemigos. El cálculo era simple y brutal. Cada defensor tendría que luchar contra más de 100 atacantes. Las probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Szembekowski sabía que la única posibilidad de supervivencia radicaba en transformar Chodów en una improbable fortaleza. La iglesia de madera de San Juan Bautista se convirtió en el eje de la defensa. Si bien no era una fortificación militar propiamente dicha, tenía muros gruesos y estaba situada en un terreno elevado, lo que ofrecía cierta ventaja. Los polacos trabajaron afanosamente para mejorar las defensas. Se levantaron barricadas con carros, troncos y cualquier otro material disponible. Se clavaron estacas afiladas en el suelo alrededor del perímetro para obstaculizar las cargas de caballería. Se almacenaron reservas de munición, agua y alimentos dentro de la iglesia. Cada soldado recibió instrucciones claras: disparar solo cuando el enemigo estuviera a corta distancia, para asegurar que cada disparo contara. La disciplina de fuego sería esencial, ya que la munición era limitada. Los cosacos, conocidos por su destreza con los mosquetes y sus tácticas de guerrilla, se posicionaron en puntos estratégicos. Los campesinos, aunque menos entrenados, recibieron armas básicas e instrucciones para defender sectores específicos. Szembekowski dividió sus fuerzas en grupos de relevo,
asegurándose así de contar siempre con hombres descansados y listos para el combate. Sabía que la batalla podría durar días. En la mañana del 11 de junio, el horizonte se oscureció. No eran nubes de tormenta, sino polvo levantado por decenas de miles de caballos. La horda tártara había llegado. Sus estandartes ondeaban al viento mientras los comandantes inspeccionaban el pequeño asentamiento fortificado que tenían delante. Al principio debió parecer una broma, una resistencia simbólica que sería aplastada en minutos. Los tártaros eran guerreros experimentados que habían saqueado innumerables ciudades y derrotado ejércitos mucho mayores que aquel puñado de defensores. Los tambores de guerra comenzaron a resonar. El asedio de Hodov estaba a punto de comenzar, y todos los que estaban dentro de aquella pequeña iglesia sabían que se enfrentaban a la muerte, pero en lugar de desesperación reinaba la determinación. Lucharían hasta el último hombre, hasta el último disparo, hasta la última gota de sangre. No había otra opción. El ataque comenzó con una lluvia de flechas que oscureció el cielo. Miles de arqueros tártaros dispararon simultáneamente y sus flechas cayeron sobre las barricadas polacas como una tormenta mortal. Los defensores se refugiaron tras sus defensas improvisadas, esperando el momento oportuno. Zembekovski caminaba entre sus hombres imperturbable, ordenándoles que esperaran. Entonces llegó la primera oleada de caballería. Cientos de jinetes tártaros galoparon hacia las barricadas, lanzando sus gritos de guerra, confiados en que simplemente aplastarían aquella ridícula defensa. Pero Zembekovski esperó hasta que estuvieron peligrosamente cerca antes de dar la orden de disparar. Una lluvia de mosquetes y cañones improvisados estalló desde las defensas polacas. El efecto fue devastador. A corta distancia, los disparos atravesaron las filas tártaras, derribando caballeros y caballos. La primera oleada se desintegró en la confusión. Los cuerpos caían y los caballos sin jinete corrían despavoridos. Los atacantes se retiraron, sorprendidos por la ferocidad de la respuesta. Esperaban una resistencia simbólica, no una defensa organizada y letal. Pero los tártaros eran guerreros experimentados y no se rendirían fácilmente. Lanzaron una segunda oleada, esta vez desde múltiples direcciones, intentando dispersar la atención de los defensores. De nuevo, los polacos mantuvieron sus posiciones, disparando con precisión disciplinada, haciendo que cada disparo contara. Los cosacos, maestros en el arte de la guerra fronteriza, anticiparon los movimientos enemigos y concentraron el fuego en los puntos débiles de las formaciones atacantes. Las horas se convirtieron en un brutal ciclo de ataque y defensa. Sucesivas oleadas de caballería tártara cargaron contra las barricadas, solo para ser repelidas por el fuego de mosquete y una determinación inquebrantable. El suelo alrededor de Hodov comenzó a cubrirse de cadáveres. El humo de la pólvora se mezclaba con el polvo levantado por miles de caballos, creando una niebla sofocante sobre el campo de batalla. Dentro de las barricadas, los polacos luchaban con furia desesperada. Los heridos eran arrastrados tras las líneas, donde recibían primeros auxilios antes de volver al combate. La munición se racionaba cuidadosamente. El agua se compartía a pequeños sorbos, pero nadie hablaba de rendirse. Morir en batalla era infinitamente preferible al destino que les aguardaba como esclavos en los mercados otomanos. Lucharían hasta el final, por imposible que pareciera. Con el paso de las horas, la situación se tornó cada vez más desesperada. La munición se agotaba rápidamente, los hombres estaban exhaustos tras horas de combate ininterrumpido y los tártaros parecían interminables. Por cada atacante muerto, 10 más ocupaban su lugar. Era matemáticamente imposible que los defensores pudieran seguir resistiendo mucho más tiempo. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario.
algo que los supervivientes polacos describirían más tarde como milagroso. Según los relatos de la época, una figura luminosa de una mujer apareció sobre la iglesia, sosteniendo un manto protector sobre los defensores. Muchos identificaron la aparición como la Virgen María, patrona de Polonia. Si se trató de una visión colectiva, un fenómeno atmosférico malinterpretado en el caos de la batalla, o simplemente de la fe manifestada en momentos de extremo peligro, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que el efecto fue real. Los defensores polacos, fortalecidos por la creencia de estar bajo protección divina, lucharon con renovado fervor. Simultáneamente, algo cambió entre los atacantes tártaros. Sus asaltos se volvieron menos coordinados, más vacilantes. Comenzaron a circular rumores entre sus filas sobre señales sobrenaturales, malos presagios y defensas imposibles de penetrar. La psicología de la guerra es un factor a menudo subestimado. Los tártaros esperaban una victoria fácil y rápida, pero horas de brutal combate habían producido cientos, quizá miles, de bajas, sin obtener ganancias significativas. La pequeña fortificación seguía resistiendo, desafiando toda lógica. Para los guerreros supersticiosos que interpretaban señales y presagios, esto empezó a parecer un mal presagio. Al caer la noche del primer día, los ataques tártaros disminuyeron en intensidad. Las fuerzas atacantes se replegaron fuera del alcance de los mosquetes polacos, reagrupándose y debatiendo su próximo movimiento. Dentro de las barricadas, los defensores aprovecharon la tregua temporal para atender a los heridos, reabastecer sus posiciones y prepararse para lo que seguramente sería un nuevo ataque al amanecer. Zembekovski evaluó la situación con frialdad. Habían sobrevivido al primer día contra todo pronóstico, pero la munición escaseaba críticamente. Si los tártaros lanzaban un ataque coordinado a gran escala a la mañana siguiente, sería el fin. La única esperanza era que los atacantes perdieran el ánimo de luchar o que llegaran refuerzos polacos a tiempo. Ambas posibilidades parecían igualmente improbables. El amanecer del segundo día trajo una sorpresa inesperada. Los tártaros, en lugar de lanzar el devastador ataque final que todos esperaban, comenzaron a retirarse. Sus enormes fuerzas, que fácilmente podrían haber aplastado a los exhaustos defensores, simplemente dieron media vuelta y comenzaron a marcharse. Los comandantes tártaros habían tomado una decisión estratégica. Las pérdidas eran demasiado elevadas para la posible ganancia y había objetivos más fáciles en otros lugares. Para los defensores de Chodov fue como despertar de una pesadilla. Se habían enfrentado a un ejército 100 veces mayor durante horas de brutal combate y habían sobrevivido. De las aproximadamente 300 personas que defendieron la posición, unas 30 murieron y muchas más resultaron heridas. En el bando tártaro, las estimaciones de bajas varían considerablemente, pero probablemente cientos, quizá miles, de guerreros murieron o resultaron heridos en los repetidos asaltos. La noticia de la increíble victoria se extendió rápidamente por toda Polonia y más allá. Chodov se convirtió al instante en una leyenda, un símbolo de resistencia contra todo pronóstico. La iglesia de madera donde tuvo lugar la batalla fue considerada sagrada, un lugar de milagros. En los años siguientes se convirtió en un importante lugar de peregrinación y finalmente se construyó una iglesia más grande en el mismo sitio para conmemorar la batalla. En cuanto a la estrategia militar, Chodov ofrece lecciones importantes. La batalla demostró el valor de una defensa preparada contra fuerzas superiores, la importancia de la disciplina de fuego y la moral de las tropas, y cómo los factores psicológicos pueden influir en el resultado de una batalla tanto como la superioridad numérica.
La determinación de 300 hombres, luchando en un terreno ventajoso con un propósito claro, demostró ser más eficaz que la fuerza bruta de decenas de miles. La batalla de Hodov sigue siendo uno de los enfrentamientos más desiguales de la historia militar europea. Si bien la batalla de las Termópilas es más famosa a nivel internacional, la de Hodov presentó una proporción numérica aún más extrema. Fue una victoria improbable, nacida de la desesperación, el coraje, la fe y, tal vez, un poco de suerte. Pero sobre todo, demostró que en la guerra la superioridad numérica no lo es todo. Si esta épica historia de valentía contra todo pronóstico te ha impresionado, suscríbete al canal para descubrir más contenido fascinante sobre batallas históricas que desafiaron la lógica. Dale a me gusta y comparte con tus amigos amantes de la historia militar.